El padre millonario estaba destrozado, días y noches junto a su hija en coma, sin saber qué hacer, hasta que un niño desconocido entró en la habitación y dijo con una firmeza sorprendente: «Mi música va a despertar a tu hija». El millonario no lo creyó, pero cuando escuchó la primera nota, su mundo se vino abajo. El sonido constante de los monitores cardíacos era lo único que quedaba de vida en aquella habitación. Elena, de 7 años, hija única de Alfonso y Adriana, llevaba exactamente 4 semanas en coma. Sus largas pestañas descansaban sobre su piel pálida y su pequeño tórax subía y bajaba lentamente, sostenido por máquinas. Cada día parecía más distante, como si se estuviera desvaneciendo poco a poco, escurriéndose entre los dedos de su padre, que permanecía a su lado, sentado, inmóvil, día tras día, como una estatua de dolor. Era difícil creer que aquella niña tan llena de vida ahora luchaba en silencio entre dos mundos. El accidente ocurrió en una curva de la carretera costera, al final de una tarde lluviosa. Alfonso, empresario millonario y padre devoto, conducía con su familia rumbo a la casa de verano cuando un camión descontrolado invadió el carril. El impacto fue devastador. Cuando Alfonso despertó en el hospital, supo que Adriana, su esposa, había muerto en el acto, y Elena estaba viva, pero no despertaba. Un coma profundo, según los médicos. Fracturas, lesiones neurológicas y un pronóstico sombrío. Prepárese para lo peor, señor Álvarez. Puede que no regrese. Desde ese día, Alfonso se convirtió en otra persona. El hombre de negocios, articulado y fuerte, desapareció. Quedó un padre destrozado, consumido por la culpa y la desesperación. La mansión permaneció vacía, mientras él se negaba a salir del hospital. Cambió los trajes por ropa arrugada y las reuniones por oraciones silenciosas. No atendía llamadas, no leía informes. «Necesita descansar», decían los médicos. Él los ignoraba. No podía descansar mientras su hija no abriera los ojos. «Yo debía haber muerto en su lugar», susurraba en la oscuridad del cuarto noche tras noche, pero el silencio de la niña era la única respuesta. Hasta que, esa tarde sofocante, algo extraño ocurrió. La puerta de la habitación se abrió lentamente, sin previo aviso. Alfonso levantó la mirada, esperando ver a una enfermera, pero era un niño. Pequeño, de aspecto humilde, rostro sucio y expresión demasiado serena para su edad. Vestía ropa desgastada, los pies descalzos. En las manos sostenía una flauta de madera, lisa y oscurecida por el tiempo. El niño se detuvo en la entrada, miró a Alfonso con firmeza y dijo algo que sonó como un delirio. «Mi música va a despertar a su hija». El padre se levantó de un salto. «¿Qué dijiste? ¿Quién te dejó entrar aquí?» Pero el niño no se intimidó. «Ella necesita escuchar. Está intentando regresar». Alfonso se acercó, tenso, los ojos rojos de tantas noches sin dormir. «Niño, esto no es un juego. Sal de aquí antes de que llame a seguridad». Pero el niño simplemente levantó la flauta. «Escúchese, por favor». Y antes de que Alfonso pudiera impedirlo, el sonido comenzó. Las primeras notas cortaron el aire con un peso casi místico. Era suave, pero cargaba algo que dolía, un recuerdo antiguo. Alfonso abrió los ojos con sorpresa. La melodía no podía ser. Sus pies se congelaron en el suelo. «No, esto no es posible», susurró, dando un paso tembloroso hacia la cama. Era la misma canción de cuna que Adriana le cantaba a Elena todas las noches, desde que era un bebé. Era una canción sencilla, creada por ella misma, que nunca fue grabada ni escrita. Nadie más en el mundo la conocía. Y aún así, ahí estaba, saliendo de esa flauta. Alfonso llevó la mano a la boca, el corazón desbocado. La habitación pareció encogerse, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, por el rabillo del ojo, lo vio.
El dedo meñique de la mano izquierda de Elena se movió. Un movimiento sutil, casi imperceptible, pero fue real. Parpadeó, se acercó, los ojos abiertos de par en par. ¿Elena? Nada. El dedo estaba inmóvil. ¿Había sido una ilusión? ¿Cansancio? El sonido de la flauta continuaba, suave, penetrando cada rincón del alma. Alfonso se desplomó en la silla mirando al niño como si estuviera viendo un fantasma. ¿Quién eres? ¿Y cómo conoces esa canción? El sonido de la última nota aún flotaba en el aire cuando Alfonso se levantó lentamente, como si pisara sobre vidrios invisibles. El corazón le golpeaba el pecho. Miró una vez más el dedo de su hija. Seguía inmóvil, pero la duda lo consumía. ¿De verdad lo vi? Algo dentro de él gritaba que sí. Era como si el alma de Elena hubiera por un breve instante parpadeado. Giró lentamente el rostro hacia el niño, que seguía allí parado, flauta en mano, como si supiera exactamente lo que hacía. La serenidad de ese niño solo aumentaba el misterio. Alfonso se acercó con cautela, respirando con dificultad. ¿Quién eres tú?, preguntó, ya sin rabia, solo con asombro. El niño bajó la flauta y tragó saliva. Sus ojos eran oscuros, pero en ellos había una profundidad madura, difícil de explicar. «Me llamo Bernardo», respondió con voz suave, casi tímida. Alfonso abrió la puerta de la habitación y con un gesto brusco señaló el pasillo. No era una orden, era desesperación contenida. «Vamos a hablar allá afuera», dijo. No quería alzar la voz frente a su hija. En el pasillo, lejos de la vista de los enfermeros, Alfonso se recargó contra la pared, cruzó los brazos y lo miró fijamente. «¿Cómo conoces esa canción? ¿Quién te envió? Di la verdad». Bernardo dudó unos segundos, luego comenzó a hablar. «Conocí a su esposa, la señora Adriana». La frase cayó como una piedra al suelo. Alfonso se enderezó, la respiración atrapada. «Eso es imposible», murmuró, confundido. Bernardo asintió despacio. «Ella iba a un albergue donde yo vivía con mi tío Gaspar. Iba todos los martes por la tarde. Llevaba instrumentos, dulces y nos enseñaba a tocar. Era lo mejor de la semana». Los ojos del niño brillaron al recordarlo. Enseñaba música con el corazón, ¿sabe? Como si fuera lo más importante del mundo. Y ella siempre hablaba de ustedes. «¿De mí y de Elena?», preguntó Alfonso tragando saliva. Bernardo asintió. Hablaba de su hija como si fuera un ángel. «Decía que usted era el mejor papá del mundo, aunque trabajara mucho. A veces mostraba una foto que llevaba en la bolsa. Ya estaba algo desgastada, pero se veía a los tres sonriendo, y decía que esa canción era solo de ustedes». Alfonso sintió que el suelo desaparecía. Conocía bien esa foto. Fue tomada en la playa al atardecer, con Adriana aún con un vestido largo y Elena sosteniendo una concha. Recordó la risa de Adriana al cantar. «Esa canción, ella nunca se la enseñó a nadie», dijo él casi en un susurro. Entonces Bernardo tocó su pecho con la mano. «Me la enseñó, solo a mí». El niño continuó. «La última vez que la vi, estaba diferente. Dijo que tal vez no volvería. Tenía los ojos tristes. Yo le pregunté por qué y ella sonrió. No respondió. Solo me dio la flauta y me enseñó la melodía». Bajó la mirada, tocando con delicadeza el instrumento en sus manos. Después de eso, nunca más volvió. Y un día salió en las noticias, un accidente. Vi la foto, era ella, y era la misma niña de la foto que ella llevaba. Me quedé sin piso, pero recordé la canción. Era de ella, era de ustedes, y sentí que tenía que tocarla para ella. «¿Pero por qué?», susurró Alfonso conmovido. Bernardo levantó la mirada. «Porque ella me dio una canción, y ahora es mi turno de devolvérsela». El silencio que siguió fue denso. Alfonso luchaba contra las lágrimas, contra la duda, contra la avalancha de recuerdos. Todo tenía sentido,
y al mismo tiempo parecía imposible. ¿Tienes idea de lo que acaba de pasar ahí dentro?, preguntó con la voz entrecortada. Bernardo lo miró con firmeza. Lo vi, lo sentí. Ella escuchó. La convicción del niño era absurda y de alguna manera reconfortante. Alfonso se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Tú no eres solo un niño común, ¿verdad? Bernardo esbozó una pequeña sonrisa, pero no respondió. Solo apretó la flauta contra el pecho como si tuviera vida propia. Durante algunos segundos, Alfonso permaneció en silencio, mirando al vacío. Luego respiró hondo. ¿Quieres volver mañana? Bernardo asintió sin pensarlo. Ella aún no ha terminado de escuchar. Alfonso movió la cabeza pensativo y murmuró para sí mismo. Ni yo. Ambos se quedaron allí, parados en el pasillo, como si el mundo alrededor se hubiera disuelto. El millonario y el niño humilde, unidos de repente por algo mucho más grande que el azar. Alfonso aún no sabía si creía completamente, pero algo era seguro. Ese niño acababa de reavivar algo que él creía muerto hacía mucho tiempo. Esperanza. En los días que siguieron, la rutina de Alfonso cambió, por primera vez desde el accidente. Ahora ya no estaba solo en esa habitación oscura y silenciosa. Cada mañana, al abrir la puerta del hospital, encontraba a Bernardo esperando en la recepción, con la flauta bien sujeta entre las manos, como un pequeño guardián de promesas. Ninguno de los dos hablaba mucho, no hacía falta. Había una especie de entendimiento silencioso entre ellos, una alianza forjada en la desesperación y templada por la fe. Todos los días, a las 10 en punto, Bernardo entraba en la habitación, se sentaba cerca de la cama y tocaba la misma canción, siempre la misma. Aquella que solo los tres conocían. Alfonso, sentado en su sillón habitual, observaba cada sesión como si fuera un ritual sagrado. Contrario a lo que esperaba, no había espectáculo, nada mágico, solo el sonido suave e hipnótico de la flauta llenando el aire, mientras Elena permanecía inmóvil, como una muñeca de porcelana ajena al mundo. Pero había algo distinto ahora. Era como si el aire vibrara de otra manera, como si las notas se infiltraran en lugares donde la medicina jamás llegaría. Alfonso no sabía cómo explicarlo, solo lo sentía. ¿Tú crees que ella me escucha?, preguntó en voz baja una mañana. Bernardo no dejó de tocar, solo respondió con un susurro firme. Está escuchando con el corazón. En la tercera mañana ocurrió. Fue sutil, casi imperceptible. En medio de la melodía, Alfonso parpadeó con fuerza. Tuvo la impresión de ver el párpado derecho de Elena moverse. Un espasmo tal vez, o un reflejo, pero distinto a todo lo que había visto antes. Se sentó al borde de la cama, miró el rostro sereno de su hija y le tomó la mano. ¿Elena? El nombre salió tembloroso, como si no supiera si tenía permiso para pronunciarlo. Ella no respondió, pero Alfonso sintió algo, una tensión casi invisible en sus dedos. Aspiró aire, congelado entre el miedo y la esperanza, pero el movimiento no se repitió. ¿Fue real?, pensó. ¿O estoy viendo lo que quiero ver? En la quinta visita, mientras Bernardo tocaba con los ojos cerrados, entregado por completo a la música, Alfonso casi no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero sus ojos, ya entrenados en observar a su hija en cada mínimo detalle, lo notaron. Primero, los párpados de Elena se contrajeron brevemente. Después, un leve temblor recorrió los músculos de su rostro. «Dios mío», susurró Alfonso, levantándose de inmediato. El niño seguía tocando, con los dedos firmes, el sonido fluyendo como si nada estuviera pasando. Y entonces, sin ningún aviso, Elena movió los labios. Solo un poco, un murmullo inaudible, pero el alma de Alfonso casi saltó del pecho. ¡Ella! ¡Ella está intentando hablar! Alfonso se acercó inclinándose sobre su hija. «Elena, soy yo, hija. Papá está aquí, amor.
«Estoy aquí, mi ángel». Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Y entonces, como si sacara la vida desde el sueño más profundo, Elena movió los ojos bajo los párpados. Despacio, como si buscara el camino de regreso. Alfonso sintió las piernas fallarle. La voz del niño parecía guiar todo eso. Una brújula invisible. Un llamado que venía de algún lugar donde solo los niños aún creen. Está regresando. Pensó con el corazón a punto de explotar. Está regresando a mí. Y entonces, por fin, ocurrió. Al sonido de las últimas notas, Elena abrió los ojos. Lento, casi con duda, como quien emerge de una pesadilla profunda. Sus ojos se perdieron en el techo por un segundo. Luego se movieron, temblorosos, hasta encontrarse con el rostro de su padre. Alfonso apenas pudo reaccionar. Solo cayó de rodillas junto a la cama, las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas. Elena parpadeó, despacio, y luego murmuró, con una voz débil como brisa: «La mamá estaba cantando». Alfonso llevó la mano a la boca, la garganta cerrada por una emoción abrumadora. Sollozó. Ya no había dudas. No era un reflejo, no era una alucinación, era real. Ella había vuelto. El llanto de Alfonso llenó la habitación. Era el tipo de llanto que rompe murallas, que limpia el alma. Apoyó la frente en la mano de su hija sin poder creerlo. «Gracias, Dios mío, gracias», repetía como un mantra. Bernardo bajó la flauta, los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Se quedó ahí, quieto, mirando aquella escena como quien presencia algo sagrado. En ese cuarto frío de hospital, ocurrió algo que la ciencia no podría explicar. Una niña despertaba, un padre se reconectaba con la vida, y un niño olvidado por el mundo devolvía, él solo, la luz a una familia hecha pedazos. Los días siguientes al despertar de Elena parecían un milagro en cámara lenta. Aún débil, con la voz baja y los movimientos limitados, se recuperaba como quien reaprende a existir. Pero había luz en sus ojos, una luz viva, que no había brillado en semanas. Cada mañana, cuando veía a Bernardo entrar en la habitación con su flauta, el rostro de la niña se iluminaba. «Toca otra vez esa de mamá», pedía con una sonrisa sutil, casi tímida, y el niño, siempre puntual y amable, obedecía. No solo tocaba, la miraba, la escuchaba, decía bromas simples que sacaban de ella las primeras risas en mucho tiempo. Era como si se hubieran elegido mutuamente. Alfonso lo observaba todo con el corazón apretado y lleno. Era difícil explicar incluso para él mismo lo que sentía por aquel niño. Había gratitud, sin duda, pero también había algo más, un lazo que nacía en silencio, como un hilo invisible entre padre e hijo. Comenzó a invitar a Bernardo a quedarse más tiempo. A veces tomaban café juntos en el comedor del hospital, otras veces lo llevaba a la librería del vestíbulo, donde el niño se quedaba fascinado con los libros ilustrados. «¿Te gusta leer?», preguntó Alfonso una tarde. Bernardo respondió sin quitar la vista de un libro de aventuras. «Me gusta imaginar que puedo estar en cualquier lugar, sin moverme del suelo». En ese ambiente, algo hermoso florecía. Elena, más conversadora cada día, reía con las historias del niño. «Él es mi hermano de la música», decía segura de su elección. Alfonso sonrió una vez al oír eso. «Hermano de la música, ¿eh? Me gusta ese título». Y en ese instante algo se instaló en él. Un deseo inexplicable de proteger a ese niño, no solo por la ayuda que había dado, sino porque él era, bueno, puro, humano. Tal vez más humano que muchos adultos que había conocido, pero como toda luz que brilla fuerte, pronto llegaría la sombra. Y esta llegó sin aviso, disfrazada de gentileza. Una tarde nublada, mientras esperaban el ascensor del hospital, un hombre apareció en el pasillo. Alto, de hombros anchos, barba sin afeitar y un saco barato mal ajustado. Había algo en su mirada, una firmeza que no tranquilizaba. Al ver a Bernardo junto a Alfonso,
Su rostro se deshizo en una sonrisa forzada. Vaya, vaya, te encontré. El niño se congeló. Su expresión alegre desapareció como un suspiro. Alfonso lo notó al instante. El cuerpo del chico se encogió. «¿Usted es el señor?» «Gaspar», respondió el hombre, extendiendo la mano. «Soy su tío». Alfonso, instintivamente, dudó antes de estrechar la mano. Algo en esa presencia lo incomodaba. Gaspar continuó. «Disculpe que aparezca así, señor. Alfonso, ¿verdad? Solo quería saber cómo estaba Bernardo. Desapareció del albergue unos días y me preocupé». Hablaba con un tono demasiado educado, artificial. Alfonso lanzó una mirada rápida al niño que seguía en silencio, con la vista baja. «Bernardo está con nosotros. Ha sido esencial en la recuperación de mi hija». Gaspar sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. «Claro, claro, que es un niño especial, pero necesita tener a alguien cerca. Familia, ¿entiende?» Camino al vestíbulo, Gaspar siguió hablando, intentando mostrarse servicial. Contó historias del albergue, habló de lo difícil que era cuidar a un niño solo. Insinuó que el chico ya se había encariñado con otras personas antes. Todo sonaba mal. Había demasiada dulzura en las palabras y demasiada frialdad en los ojos. Alfonso, atento, solo escuchaba. Por dentro algo latía, desconfianza. Cuando Bernardo pidió ir al baño y se alejó, Alfonso miró al hombre con más firmeza. «¿Por qué aparece justo ahora?» Gaspar rió brevemente. «Me enteré hoy de dónde estaba. Me tranquiliza saber que está con alguien como usted». Después de ese encuentro algo cambió. Bernardo parecía más callado, más contenido. Cuando tocaba para Elena, su postura era la misma, pero su mirada no. Alfonso lo notó la primera noche. Y también notó que el niño evitaba hablar de su tío. En lugar de eso, cambiaba de tema o desviaba la conversación con una sonrisa cansada. En ese silencio no dicho, Alfonso sentía crecer la incomodidad. Algo no estaba bien. Fue una tarde lluviosa cuando llegó el golpe de realidad. Alfonso esperaba en la cafetería del hospital, mientras Bernardo y Elena se quedaban en la habitación, entretenidos con lápices de colores y hojas de papel. La niña ya podía sentarse con apoyo de almohadas y reía con más soltura, aunque aún se cansaba con facilidad. Alfonso, desde lejos, los observaba. A simple vista, era solo una escena común, dos niños dibujando. Pero lo que vio, aunque solo por un instante, le heló la sangre. Al estirar el brazo para alcanzar un lápiz, la manga del suéter de Bernardo se deslizó, revelando marcas de tonos morados, finas y paralelas, como arañazos curvados que el tiempo no había borrado del todo. No eran recientes, y tampoco parecían accidentes. La imagen lo persiguió hasta el final de la tarde. Alfonso, inquieto, caminaba por el estacionamiento como quien intenta escapar de una verdad incómoda. Se sentía invadido, como si algo estuviera ocurriendo justo frente a él, y estuviera ciego. Al volver a la habitación, encontró a Bernardo sentado de espaldas, mirando por la ventana, con la flauta en las manos. Elena dormía. El niño ni se giró al escuchar pasos. Parecía distante, ausente, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Alfonso se detuvo detrás de él y dijo con voz baja, casi sin querer asustarlo: «¿Quién te hizo eso en el brazo, Bernardo?» El niño no respondió. Durante largos segundos simplemente siguió mirando el vidrio, donde la lluvia corría como pequeños ríos. Alfonso se agachó, poniéndose a su altura. «Hijo, no tienes que tenerme miedo. Solo quiero entender». La palabra hijo se le escapó antes de notarlo, pero no la corrigió. Bernardo cerró los ojos, la mandíbula temblorosa. «No fue nada, señor Alfonso. Me caí en una cerca vieja allá en el albergue». La respuesta salió apresurada, memorizada, y eso fue lo que más dolió. «¿Puedes mirarme a los ojos y repetir eso?», susurró el hombre. Bernardo dudó, mucho, y entonces, como si algo se derrumbara por dentro, sus hombros bajaron y un sollozo escapó.
solo uno. Pero Alfonso entendió que era la grieta. Luego vinieron más. El niño se tapó el rostro con sus pequeñas manos, el cuerpo entero temblando. Alfonso se acercó, abrazándolo con delicadeza, respetando su espacio, pero también marcando presencia. «Está bien, hijo. Ya no tienes que esconder nada». Bernardo, entre lágrimas contenidas, comenzó a hablar, pausado, como si cada palabra doliera por dentro. «El tío dice que cuida de mí, pero solo me quiere por el dinero que recibe el albergue». La confesión vino poco a poco, entre pausas y lágrimas que caían silenciosas. Gaspar no le pegaba todos los días, era metódico. Cuando Bernardo cometía errores o hacía demasiadas preguntas o simplemente lo molestaba, los castigos llegaban, a veces con cinturones, otras con bofetadas. Y lo que más dolía no era el dolor físico, sino la soledad. Él dice que a nadie le importa, que un niño como yo solo sirve para generar dinero al albergue. Que nadie quiere a un niño sucio, sin madre y sin futuro. Esas palabras resonaron en el pecho de Alfonso como cuchillas. «Está equivocado, Bernardo. Tú vales más de lo que cualquiera de esos monstruos puede entender». Alfonso, tragándose la rabia, acarició el cabello del niño aún tembloroso. Nunca en su vida imaginó escuchar algo así de la boca de un niño. Y aún así, ahí estaba él. Un niño dulce, talentoso, lleno de alma, siendo aplastado por un sistema cruel. Bernardo levantó la mirada con los ojos rojos. «No lo conté antes porque no quería irme. Aquí es el único lugar donde me he sentido alguien». Alfonso lo abrazó con fuerza. Un dolor profundo se mezclaba con la furia. No permitiría que esa sombra se posara un día más sobre ese chico. Nunca más. Desde la puerta de la habitación, Elena observaba en silencio. Había despertado con los sollozos, pero no dijo nada. Solo miró a los dos abrazados, la flauta aún en el regazo de Bernardo, y luego regresó lentamente a la cama. En el fondo, algo en ella ya lo sabía, y en el silencio que llenó esa habitación después de la tormenta, Alfonso tomó una decisión firme, grabada en su alma como hierro al rojo vivo. Bernardo no volvería con ese hombre. Nunca más. Al día siguiente, Alfonso no llegó al hospital con el semblante habitual. Llevaba en los ojos algo distinto, enfoque, urgencia y una ira contenida que le hervía por dentro. Lo que había escuchado de Bernardo la noche anterior aún latía en sus oídos como una sirena. Dice que nadie quiere a un niño sucio. Esas palabras tan pequeñas y tan crueles habían perforado al empresario en su punto más sensible. Ya no era solo gratitud hacia el niño, ahora sentía por él una responsabilidad feroz, la misma que sintió cuando sostuvo a Elena por primera vez en brazos. Una especie de amor protector que no permite titubeos. La primera medida fue clara. Llamó a su abogado personal y exigió, con voz firme, la presencia de un trabajador social. «Quiero todo legalizado. Necesito saber cuáles son los derechos de este niño y cómo puedo quitarlo de la custodia de un abusador». Del otro lado de la línea, el abogado intentó cuestionar, pero Alfonso lo interrumpió. «Haz lo que sea necesario. Hoy». Al mismo tiempo, buscó al responsable técnico del albergue donde vivía Bernardo. Necesitaba registros, historial, cualquier información que probara negligencia. Pero todo estaba enterrado. Archivos incompletos, visitas supervisadas que claramente habían sido manipuladas. Cuanto más investigaba, más sucio parecía todo. Mientras tanto, Gaspar parecía olfatear el movimiento. Su comportamiento cambió. Dejó de ser el tío preocupado y comenzó a aparecer con una frecuencia irritante. Llegaba al hospital de sorpresa, siempre con esa sonrisa incómoda, siempre queriendo saber dónde estaba Bernardo, qué planeaba Alfonso, si había algún problema. «Solo quiero el bien del niño, señor Alfonso. Es mi sangre», decía, golpeándose el pecho como si fuera un héroe. Pero sus ojos jamás acompañaban las palabras.
Había ahí una inquietud nerviosa, como la de un animal acorralado a punto de morder. Fue una tarde gris, bajo un cielo cargado de nubes pesadas, cuando la máscara cayó. Alfonso regresaba a casa tras un largo día de llamadas y trámites, cuando notó una figura parada cerca del portón de su mansión. El corazón se le disparó antes incluso de identificarla. Era Gaspar, la postura encorvada, las manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo de piedra. Al verlo, Alfonso aceleró el paso, los puños apretados. ¿Qué hace aquí? La pregunta salió seca, directa. Gaspar levantó la cabeza lentamente y por primera vez no fingió una sonrisa. Su rostro estaba desnudo de farsas, sus ojos fríos, rectos como cuchillas. ¿Crees que te vas a quedar con él así de fácil? La voz era baja, pero cargada de veneno. Bernardo es mi responsabilidad legal. ¿Crees que solo porque tienes dinero y cara de buen hombre vas a pasar por encima de la ley? Alfonso no se inmutó. Dio un paso más. Él me contó lo que le haces, lo sé, y no voy a dejar que te acerques a él de nuevo. Gaspar rió, una risa breve, sin humor. Ah, ¿te lo contó? Claro que sí. A los niños les encanta inventar dramas para llamar la atención. Hizo una pausa. Pero escúchame bien, doctor. No voy a renunciar a ese niño. Hay muchas cosas en juego, cosas que ni te imaginas. La sangre de Alfonso hervía. Se acercó hasta quedar cara a cara con él. Ya perdiste, Gaspar. Serás denunciado. Y cuando eso pase, no habrá rincón en el mundo donde puedas esconderte. El otro hombre entrecerró los ojos. El aire entre ambos era pesado como plomo. Y entonces, Gaspar soltó la frase que congeló todo alrededor. No tienes idea de lo que soy capaz. Alfonso abrió los ojos por un instante. Había una amenaza real ahí. No era teatro. Era el tipo de frase que no se lanza al viento. Y en ese momento comprendió que el peligro ya no era solo emocional. Ahora era físico y real. Gaspar se giró lentamente y caminó hacia el portón como si ya hubiera dicho todo lo necesario. Alfonso se quedó ahí parado, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. Una cosa estaba clara. Había enfrentado hombres en el mundo de los negocios, políticos corruptos, adversarios implacables, pero nada se comparaba con la amenaza que ese sujeto representaba. Gaspar no era solo un aprovechado, era un depredador, y comenzaba a sentirse acorralado. Y hombres como él, cuando se ven acorralados, no retroceden, muerden. Esa noche, Alfonso reunió a su equipo de seguridad privada. Dio órdenes claras: vigilancia reforzada en los alrededores de la casa, cámaras en los accesos, atención redoblada. Protejan a mi hija y protejan a Bernardo. No quiero más sorpresas. Al entrar en la habitación de Elena, encontró a los dos dormidos. Ella con la cabeza inclinada sobre la almohada y él encogido en el sillón aún sosteniendo la flauta. Alfonso se quedó parado en la puerta por un largo rato, con la mirada llena de sentimiento y responsabilidad. La tormenta comenzó aún al final de la tarde, con truenos que rasgaban el cielo y ráfagas de viento que aullaban entre los árboles de la propiedad. Las ventanas de la mansión temblaban y la luz titilaba como si presintiera que algo estaba por suceder. Alfonso pasaba de una habitación a otra, revisando todo con atención, inquieto, como si supiera que el clima allá afuera reflejaba exactamente lo que estaba a punto de ocurrir dentro. Elena dormía en el cuarto del piso superior, protegida por cámaras, alarmas y un equipo de seguridad discreto pero presente. Bernardo, ese día, había salido con una enfermera voluntaria para un paseo breve por el centro de la ciudad. Alfonso pensó que le haría bien respirar un poco, no imaginaba cuánto lo dejaría eso vulnerable. Poco después de las 9, cuando las últimas gotas de lluvia comenzaron a convertirse en cortinas violentas contra los cristales, una de las alarmas internas se activó. Alfonso escuchó el sonido estridente proveniente del piso inferior y por instinto corrió hasta el panel de seguridad en el pasillo. Pantalla negra,
Las cámaras habían sido desconectadas. El corazón se le aceleró. Sacó el celular para llamar al equipo, pero no había señal. «No, no ahora», susurró sintiendo el sudor frío correrle por la espalda. Subió los escalones de 2 en 2 y entró en la habitación de su hija, cerrando la puerta por dentro. Elena despertó asustada. «Papá, ¿qué pasa?». Él se arrodilló junto a la cama y susurró. «Quédate muy quietecita, papá está aquí». Desde abajo pasos, ruidosos, irregulares. Un golpe de madera siendo forzada. Alfonso se levantó, cerrando también la puerta del pasillo. Caminó hasta el estante donde, por instinto, buscó protección. Pero recordó, no tenía nada, ninguna arma, ningún objeto que pudiera usar. Estaba vulnerable. Sintió el pecho apretarse. Volvió junto a Elena. «No importa lo que pase, quédate escondida. ¿Entendiste, mi amor?». Ella asintió, los ojos abiertos de par en par por el miedo. Afuera, el sonido de vidrios estrellándose. El trueno apagó la voz que retumbó en la entrada principal. «Alfonso, sal de ahí. Vamos a hablar como hombres». Era Gaspar. La puerta de la sala fue reventada con fuerza. Alfonso escuchó sus pasos pesados subiendo las escaleras. Cada peldaño crujía como una cuenta regresiva. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Papá, tengo miedo». Alfonso la abrazó. «Él no te va a tocar, te lo prometo». Y entonces la puerta del cuarto fue golpeada con violencia desde afuera. Primero una vez, luego otra, hasta que la manija giró. La cerradura resistió. ¿Pero por cuánto tiempo? Alfonso se colocó frente a la puerta, el cuerpo en tensión, sin ninguna arma, sin nada más que sus propios brazos. «Vete, Gaspar, ya llamé a la policía». «¡Mentira!», gritó desde afuera. «La señal de la casa está cortada. Nadie vendrá». En ese momento, todo parecía a punto de explotar. Elena temblaba bajo las cobijas. Alfonso luchaba contra el pánico. El hombre al otro lado de la puerta rugía, golpeando con fuerza, y entonces, silencio. Por unos segundos, solo la tormenta. Alfonso mantuvo el cuerpo pegado a la puerta, el corazón golpeando con fuerza, los ojos fijos en la cerradura. Un clic. La manija giró una vez más y un estruendo sacudió la habitación. La puerta fue reventada. Gaspar entró, empapado de pies a cabeza, los ojos salvajes y un objeto metálico en la mano, una barra de hierro. «Solo quiero el dinero. Dámelo, y nadie saldrá herido». No dudó, se abalanzó sobre Alfonso con brutalidad, empujándolo contra la pared con fuerza. El empresario intentó resistirse, pero fue arrojado al suelo con violencia. Elena gritó. Gaspar se giró hacia ella, levantando la barra como quien amenaza a un animal indefenso. «Quédate callada, o serás la razón por la que él sufra». Dio 2 pasos hacia la cama. Elena se encogió. Alfonso, en el suelo, estiró la mano gritando, «No, aléjate de ella». Pero Gaspar no se detuvo. Y fue en ese segundo de desesperación absoluta que surgió un nuevo sonido. La puerta trasera de la casa se abrió, rápida, ligera, pasos corriendo por el pasillo, y entonces, sin aviso, Bernardo entró en la habitación, jadeando, empapado, con los ojos encendidos. Alfonso gritó, «¡No, Bernardo, sal de aquí!». Pero el niño no se detuvo. Avanzó sin dudar y se colocó entre Gaspar y Elena, los brazos abiertos como escudo. «No la toques, no vas a tocarla». La imagen era brutal. Un niño frágil frente a un adulto armado y fuera de control. Gaspar se congeló por un instante, como si no esperara eso. «¡Quítate, mocoso ma!», gruñó. «¡No!», gritó Bernardo, firme. «Aquí no vas a lastimar a nadie». Ese instante de sorpresa fue lo que Alfonso necesitaba. Cuando Gaspar movió la barra, dudando, Alfonso se lanzó sobre él. Los dos cayeron al suelo, luchando entre gritos y objetos rompiéndose. Alfonso recibió un golpe en la mandíbula, pero respondió con una rodilla certera. Gaspar intentó alcanzar la barra nuevamente,
pero Alfonso lo inmovilizó con un golpe preciso en el hombro. Y entonces, sirenas, largas, crecientes. La policía llegaba al fin. Los agentes entraron armados, gritando. Gaspar fue sacado del suelo y esposado al instante, mientras lanzaba amenazas sin sentido. Elena lloraba. Bernardo temblaba, pero no soltaba su mano. Alfonso, sudando, herido en un rincón de la habitación, solo los miró y rompió en llanto. La tormenta seguía allá afuera. Pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, se sentía alivio. La mañana siguiente llegó envuelta en silencio. Un silencio diferente al de antes. Ya no era un silencio de miedo. Era el tipo de paz que llega después de la tormenta, cuando el mundo aún intenta entender lo que acaba de pasar. La mansión estaba llena de gente, policías, trabajadores sociales, equipo jurídico. Pero, por dentro, Alfonso no escuchaba nada. Solo veía dos cosas: a su hija viva, segura en su cuarto, y a Bernardo sentado al borde del sofá con la mirada baja, como si no supiera qué hacer con todo lo que acababa de ocurrir. No lloraba, no sonreía, solo esperaba. Como si ya estuviera acostumbrado a no pertenecer, Alfonso entró en la sala despacio, sin decir nada. Tenía una curita en la ceja y el cuerpo adolorido, pero nada de eso parecía importar. Se sentó en el sofá junto al niño, en silencio, por un rato. Bernardo, sin levantar el rostro, susurró: «Me van a regresar al albergue». La pregunta fue tan dolorosa que cortó el aire como un cuchillo. Alfonso guardó silencio unos segundos, luchando contra las ganas de romper en llanto. «No, Bernardo, nadie te va a mandar a ningún lado. Ahora estás en casa». El niño giró lentamente el rostro, tratando de entender si eso era real. «Pero yo no soy de tu familia». «Es verdad», respondió Alfonso con voz firme. «No eres mi hijo de sangre». Pero eso no significa nada. Esa tarde, Alfonso reunió a todos en el despacho: abogados, trabajadores sociales, incluso a la enfermera voluntaria que acompañaba a Bernardo. Sobre la mesa, un montón de papeles, documentos, solicitudes, firmas. Se puso de pie con las manos apoyadas sobre el escritorio y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Este niño salvó a mi hija, salvó mi casa, me salvó a mí». Se giró hacia Bernardo. «No quiero adoptarlo por lástima, ni por gratitud. Quiero hacerlo porque es parte de mi familia, porque amo a este niño y porque él merece tener un hogar de verdad». Silencio. Solo se escuchaba el sonido de una pluma saliendo del bolsillo. Bernardo permaneció inmóvil unos segundos, el cuerpo encogido, como si aún se protegiera de un golpe que no llegaba. Fue solo cuando Alfonso se arrodilló frente a él, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, que todo se derrumbó. «¿Quieres ser mi hijo, Bernardo?». El niño intentó responder, pero la voz le falló. Las lágrimas comenzaron a correr antes de que pudiera decir palabra alguna. Solo se lanzó a los brazos de Alfonso, en un abrazo desesperado, intenso, que parecía contener todos los dolores, miedos y ausencias de toda una vida. «Sí quiero, murmuró entre sollozos. En la cocina, Elena observaba la escena por la rendija de la puerta, con una sonrisa boba en el rostro y los ojos brillantes. Cuando Bernardo la vio, aún con los ojos rojos, ella corrió hacia él y lo abrazó también. «Ahora sí somos hermanos de verdad, ¿verdad?». Él rió, por primera vez desde la noche de la invasión. Hermanos de la música y de la vida. Alfonso los envolvió con los brazos a los tres, unidos en un lazo que nada podría romper. La sangre no los unía, pero el dolor, el amor y la música, esos eran lazos eternos. En los días que siguieron, los documentos fueron firmados con una rapidez sorprendente. El historial de abusos, los testimonios, las pruebas, todo ayudaba, y sobre todo la voluntad clara de Alfonso y el deseo sincero de Bernardo de quedarse allí. La mansión, antes silenciosa y llena de fantasmas, volvía a tener vida.
Las risas resonaban por los pasillos, las ventanas permanecían abiertas, la brisa entraba sin miedo, y en el centro de todo eso, un hombre quebrado, un niño rescatado y otro que eligió rescatar, una nueva familia que nacía no por casualidad, sino por decisión. Por elección. Esa misma noche, después de cenar juntos en la terraza, los tres se sentaron bajo el cielo limpio tras la lluvia. Elena miró a Bernardo y dijo: «Si no hubieras tocado esa canción, quizá nunca habría vuelto a ver sonreír a papá». Bernardo sonrió tímido y murmuró: «Fue la canción de tu mamá la que me enseñó cómo volver a un lugar que nunca había tenido». Alfonso los abrazó fuerte y mirando al cielo estrellado susurró: «Tal vez no elegimos cómo empiezan las cosas, pero sí podemos elegir cómo volver a empezar». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.